En la Caja Municipal de Préstamos Irigoyen 1344 podés pagar impuestos municipales de Corrientes Capital y Paso de la Patria, Policía Caminera de la provincia del Chaco, DEPEC, Aguas de Corrientes, Invico, Cablevisión, Guardián Electrónico, Claro, por medio de Vapro, medios de pago Sociedad Anónima, Telecom, Personal, Telefónica, Movistar, AFIP, Tarjeta Naranja, Banco Hipotecario, Tarjeta Visa del Banco Hipotecario y municipalidades de la provincia de Buenos Aires, entre otros. Caja Municipal de Préstamos Irigoyen 1344. Presenta licitación y usted no aprueba. Gracias, señor presidente. Tenés por qué encima las palabras, ¿sabes? Señor presidente. ¿Y culo tienen las palabras? Silencio la bala, por favor, ser respetuoso de los concejales. Señor presidente, aceptamos. Silencio la bala, por favor, voy a hacer esa mensaje por el celular y voy a decir que es respetuoso. Concejal Romero. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en primer lugar, estamos hoy en esta sesión por motivo de la convocatoria de algunos colegas del oficialismo a una sesión especial. Si eso no hubiera ocurrido, hoy no estaríamos sesionando en un día viernes a esta hora. Estamos acompañando a los colegas que han planteado la necesidad de una sesión especial, porque en mi opinión han quedado descolocados o desacoplados por la decisión del intendente municipal de producir un acto de reducción de la tarifa, cuando curiosamente, paradójicamente, él fue el que impulsó la tarifa que se había definido por ordenanza. Esta cuestión que puede ser de la política, efectivamente después nos vamos a referir a temas que interesan más a los usuarios y a los vecinos de la ciudad. En realidad no es un tema que solamente interesa a la política o a los sectores políticos, sino que interesa al funcionamiento regular de las instituciones e interesa a los códigos, los buenos códigos de convivencia que tienen que existir en las distintas esferas, en este caso de la institución municipal. Y el intendente sabe, o debería saber por lo menos, que su resolución, reduciendo la tarifa con los argumentos que podemos acompañar o no, no está dentro de sus atribuciones ni competencias. Miren, estoy sorprendido, gratamente, porque desde que se conoció esta noticia, que ha sido hace 3 días aproximadamente, nunca he encontrado un tema en donde todos los abogados, absolutamente todos los abogados, y miren que acá está la fábrica de abogados, la fábrica de la Universidad Nacional del Nordeste y la fábrica de la Universidad Privada, todos han coincidido en que el intendente no tiene atribuciones para reducir la tarifa, no tiene atribuciones para aplicar la tarifa. Fíjense, es un dato casi curioso, que por fin todos los abogados nos hemos puesto de acuerdo en que lo que hizo el intendente está mal. excepto justamente el secretario de Transporte, el doctor Larrea, que en unas expresiones ambiguas, retorcidas, rebuscadas, es el único abogado de toda la ciudad, y creo que somos seguramente unos cuantos miles de abogados acá en la ciudad, que interpreta que sí, el intendente puede ser el mamarracho que hizo, que tiene forma de resolución número. Bueno, la verdad no vale la pena ni referirse al número de resolución. Es un acto jurídicamente inexistente el del intendente municipal, pero claro, el lunes vamos a saber si es materialmente existente o no. El lunes
no vamos a saber si se produce la reducción de la tarifa o no. Algunos pensamos, yo me atrevo a pronosticar, de que una vez más va a funcionar el sólido acuerdo que tiene el intendente municipal con los empresarios del transporte, sobre todo con el más poderoso, y que seguramente las máquinas van a estar preparadas para absorber esta reducción. Ahora bien, ¿por qué estamos acá? Yo creo que mis colegas del interbloque, de Encuentro Puerto Oriente han sido elocuentes, pero no está de más decir que lo primero es por solidaridad o por compañerismo que está vinculado con la defensa de los fueros que todos tenemos acá en el Consejo Deliberante. Eso es una de las principales razones. Porque si nos pasara a nosotros, estaríamos igual de calientes de lo que sé que están algunos concejales de lo que sé. En segundo lugar, ¿por qué estamos acá en segundo lugar? Y esto es lo más importante y capaz para responder un poco a los usuarios que hoy han venido a esta sesión. Fíjense, 19 horas, un horario especial. Esto quiere decir que es un tema que interesa, que impacta, que tiene volumen. En segundo lugar, porque creemos que está la chance, en primer lugar, de reducir la tarifa incluso más que lo que está planteando el intendente municipal. Por debajo de esta reducción cosmética o decorativa del intendente municipal, este mazazo a los bolsillos de los usuarios que el intendente ha intentado edulcorar, digamos, con un descuento de 27 centavos en tarifa magnética, en tarjeta magnética, y 25 centavos en cash. Primero entonces, primera aseveración, venimos acá porque creemos que empezamos un procedimiento que puede conducir a una tarifa más barata, incluso que la que está generosamente, entre comillas, subrayado, planteando el intendente municipal. En segundo lugar, y a lo mejor no coincide con esto con nuestro colega el oficialismo, porque creemos que tenemos que darnos la chance, como Consejo Deliberante, de ponernos los pantalones largos y revisar todo el servicio, revisar íntegramente todo el servicio, revisar todas las normas que no se están cumpliendo, revisar todos y cada uno de los requisitos que se establecieron en las dos últimas ordenanzas que fijaron incremento de boletos, pero que traían una tabla o un anexo de requisitos de cumplimiento que fueron incumplidos o en un 100% o en una buena parte por los empresarios del transporte. Entonces, esa es la segunda razón por la cual estamos acá, porque aspiramos a que con motivo de esto que se precipita, que es la convocatoria, esta resolución que seguramente vamos a aprobar por unanimidad, la convocatoria en un plazo perentorio a la comisión mixta, se precipita la chance de revisar todo el servicio. Ustedes, seguramente igual que nosotros, habrán advertido en la participación en las redes sociales de nuestros vecinos y de los usuarios, que los usuarios, además de ironizar sobre el descuento del intendente municipal, lo que plantean es todos problemas del servicio. El problema enorme de la frecuencia pésima, el problema enorme de que no hay parada o refugio para guarecerse de la lluvia, de la contingencia climática. El problema de que no se ha cumplido con la instalación de cámaras de vigilancia. El problema de que no existe servicio nocturno, aun cuando las normas lo dicen, el servicio nocturno no existe. El problema de que las paradas inteligentes a veces son inteligentes y a veces están no son inteligentes, no funcionan. El problema de que no está el mega refugio del campo donde debería estar. El problema de que no se fomenta el uso del boleto familiar. El problema de que el boleto combinado es una entelequia que nadie sabe explicar bien porque las empresas de transporte
Por supuesto que no tienen ninguna gana de explicarles cómo funciona el boleto combinado. No se difunde y tampoco se difunde por parte del secretario de Transporte, el doctor Herrera. Entonces, esa creo, decía, es la segunda oportunidad de revisar todo. La tercera posibilidad es porque, estimado colega, insisto sobre lo que planteé en la otra oportunidad. Sé que no tuve suerte, pero voy a volver a insistir obcecadamente. Con estos incumplimientos tangibles, concretos, verificables, técnica y científicamente que se pueden contar, pesar y medir, estamos en todo el derecho de reclamarle al intendente municipal que no aumente un centavo hasta que haga cumplir todo y cada uno de los requisitos incumplidos. Eso va a ser ejercer el poder concedente en plenitud, que es lo que aspiramos. Nosotros acá, estimados colegas, lo de la bancada oficialista y lo de la bancada opositora, si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo, en lo que seguro estamos de acuerdo, es que queremos una institución municipal fuerte, es que queremos un municipio cada vez más fortalecido de cara a la sociedad, es que queremos que nos tomen en serio, que nos tomen todos los actores de la sociedad en serio, incluso los prestatarios de servicios, y con mayor razón los concesionarios de servicios, porque a ellos les hemos dado privilegios, quizás no nosotros, que le han concedido estas concesiones tienen 15 años, pero lo concreto es que la institución municipal le ha concedido con ellos, que tienen privilegios en las trazas, porque las trazas son un privilegio para determinado empresario. Otro empresario no se puede meter dentro de la traza asignada a una determinada empresa, eso es un privilegio. O porque le hemos conseguido el privilegio a una empresa. Concejal número, Sí, señor. le pido que se atenga por favor a mi expediente. Es difícil. No, pero hay cuestiones. Es difícil porque todo tiene que ver con Hay todo. cuestiones, yo estoy teniendo paciencia con concejal número, pero ya tiene un límite. Pero vengo bien. No puede seguir violando el reglamento concejal número. Señor presidente, vengo Entonces, bien. si hablamos de instituciones fuertes, si hablamos de respeto institucionales, vamos a respetar el reglamento. Bueno, sí. Señor presidente. No está en campaña. Señor presidente. Señor presidente. Bueno, voy a abreviar entonces. No voy a abreviar. Por solidaridad con nuestros colegas que han sido desautorizados malamente por el intendente municipal. Fíjense la curiosidad. Un intendente, como se ha dicho, con la vasta trayectoria política que tiene el ingeniero Ríos, hace esta desmarcada de su concejal oficialista. La anterior gestión, a cargo de un hombre con poca experiencia, Camado Espínola. Camado Espínola nunca hizo una cosa de este tipo. Nunca le dejó desmarcado a sus concejales en una cosa de esta característica. Curioso, ¿no? Lo dejo para quizá para la anécdota. Segundo tema, ir sintetizando. Este es el punto de arranque de una redifusión del servicio en general. No nos engañemos, no es solamente discutir una tarifa. Tercera chance que tenemos, hacerle cumplir a los empresarios todo lo que nos deben primero para después ponernos a discutir la tarifa. Cuarta posibilidad, que la rebaja sea una rebaja en serio y no una cosmética y decorativa como la que sancionó el intendente Ríos. Y finalmente, en prolijar institucionalmente, porque reitero, el único abogado de toda la ciudad que sostiene que lo que Ríos hizo está bien, es su secretario de Transporte, ex apoderado de ERSA, Gustavo Herrera. Gracias, señor presidente. Concejal Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que, sin lugar a dudas, tenemos que agradecer particularmente al bloque de Nuestros Corrientes el acompañamiento y el reconocimiento sobre la situación, bueno, que motivó y que fue el planteo medular de esta convocatoria que hoy estamos tratando de llevar adelante para poder rediscutir la tarifa acorde a los lineamientos conceptuales que estableció el señor intendente.
El proceso para los que no siguieron bien, que sucede a partir de hoy, es que este cuerpo le solicita al intendente, a través de una resolución, que convoque a la comisión mixta encargada de elevar un dictamen no vinculante al señor intendente, y el señor intendente enviar al Consejo Deliberante la solicitud de la readecuación tarifaria o readecuación del cuadro tarifario del transporte público. De esa manera se inicia el proceso que, una vez que toma estado parlamentario dentro del Consejo, se gira a las comisiones se emite el despacho de primera lectura, se le llama, es una resolución. A partir de ese momento, una vez que se aprueba, el presidente del cuerpo tiene, dentro de los 30 días que siguen, la obligación de llamado a la audiencia pública. Luego de la audiencia pública, en la que ya hemos visto hasta hace unos pocos días las vecinos que se pueden inscribir, a participar, a opinar, a comentar, a criticar, a felicitar, si hay algo que hacerlo, el sistema de transporte lo pueden hacer. Luego de esa audiencia pública sigue la segunda lectura, que es un proyecto de ordenanza donde queda establecido finalmente el precio del costo del boleto para el usuario. Ese es el sistema, ese es el tratamiento de esto, que lógicamente estamos iniciando ahora, pero va a depender de la voluntad del señor intendente. Nuestro ánimo, nuestro espíritu, ratificando las palabras de algunos colegas, es la de defender la institucionalidad, es la de defender la legalidad, todo dentro de la ley, nada fuera de ella. Así que nosotros estamos acá para verificar una vez más eso. En ese proceso que acabo de comentar, seguramente estaremos hablando de muchos temas que se han tocado en esta noche, pero que lógicamente no hacen al foco del tratamiento del expediente. Y seguramente estaremos discutiendo y haciendo los debates correspondientes cuando sea necesario y oportuno. Para eso están las normas, para eso están las oportunidades de participación de los vecinos y de los funcionarios, y también nuestra, que cada uno tiene su propia impronta su propia visión respecto a eso. Así que, sin más, vuelvo a reconocer el acompañamiento. Muchas gracias. Consideración del proyecto de resolución aprobado. Invito a los concejales Zarza a enviar el pabellón nacional, a la concejal Gómez a enviar el pabellón provincial, el concejal Salinas a enviar el pabellón de la zona. Derogación, derogación. Respeto, por favor, a los pabellones. ¿Y a nosotros? ¡Derogación! ¡Me está faltando el respeto a la bandera! Vos. ¡Aprobando en contra del pueblo! ¡Derogación de la ley injusta! ¡Favoreciendo a la empresa privada! $3 millones cobra ESA por mes. ¿Dónde está el espíritu patriota? Nosotros hay que dar la independencia, no la dependencia. ¡No la Señores de dependencia! la barra, por favor.